¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestro tercer encuentro en la unidad curricular Laboratorio de Tributación. Durante este encuentro, pues vamos a estar tratando algunos aspectos de actualización tributaria para que en el contexto profesional todos ustedes, en función de contadores públicos, de administradores, de las personas que deben asesorar, orientar, emitir criterios o manejar con responsables de áreas tributarias, pues conozcan los aspectos de actualización tributaria. El presente contenido forma parte de lo enmarcado en nuestro módulo 3 y vamos a tratar al respecto el día de hoy las normas de facturación en Venezuela en primer lugar y en segundo lugar los aspectos de actualización tributaria en lo que se refiere a la nueva figura de los emprendimientos. También es importante que en esta unidad ustedes deban leer el material que se refiere a contribuciones para fiscales a nivel general, a nivel nacional, como por ejemplo, dentro de dichas contribuciones nos encontramos las del Instituto Venezolano del Seguro Social, la del Instituto Nacional de Capacitación, Educación y Socialista, INSES, y las del Fondo de ahorro habitacional en los casos del FAO o el Banavit y bueno, otras contribuciones para fiscales que tengan a bien allí profundizar para su actividad número 3. También está el contenido dispuesto, las normas de facturación en Venezuela, con el cual vamos a iniciar entonces este encuentro. Es importante mencionar que, en primer lugar, las normas de facturación en Venezuela tienen un marco legal vigente y que son variadas las providencias administrativas que ha emitido la Administración Tributaria, el CENIA, en materia de normas de facturación, que es un tema que en la actualidad tiene una fundamental importancia porque es el primer deber formal prácticamente que tienen que cumplir todos los sujetos pasivos. Entonces, estas providencias administrativas, nosotros podemos mencionar acá para recordar cuáles son algunas de ellas. La Providencia Administrativa número 0071, publicada el 8 de noviembre del año 2011, como norma general de emisión de facturas y documentos equivalentes. Cuando nosotros hablamos de emisión de facturas y documentos equivalentes, es importante hacer mención que los documentos equivalentes se refieren a las notas de débito, a las notas de crédito, a las órdenes de entrega o guías de despacho. Bien, que toda esta serie de documentos debe cumplir unos requisitos y formalidades para que se emitan de la manera correcta, de la manera adecuada, además para que puedan cumplir con sus fines tributarios y fiscales, para que puedan ser aceptadas como comprobantes de las operaciones e incluso, importantísimo en la facturación, para que en materia de impuestos sobre la renta pueda proceder, por ejemplo, la deducibilidad de un gasto, que dentro de las condiciones que deben cumplir es que el comprobante, el soporte, cumpla con todos los requisitos y formalidades que a tales efectos haya emitido la Administración Tributaria a través de las diferentes normas. Asimismo, por ejemplo, en materia de impuesto al valor agregado, para el goce, el disfrute que pueda tener del correspondiente crédito fiscal. Bien, entonces es muy importante que conozcamos que el deber formal de facturar tiene que cumplir una serie de requisitos y formalidades que están establecidas desde la Ley de Impuestos sobre la Renta, desde las diferentes providencias administrativas, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y, por supuesto, en el reglamento de ambas normas. Bien, entonces tenemos la Providencia Administrativa número 0071 que constituye la norma general de emisión de facturas, de requisitos y formalidades en emisión de facturas y documentos equivalentes. También nos encontramos con la Providencia Administrativa número 0141, que se refiere a las imprentas autorizadas y a los distribuidores de máquinas fiscales autorizadas. Teníamos anteriormente la Providencia Administrativa 0032, que se refería a otros medios de facturación en los casos de servicios masivos, pero que esta Providencia Administrativa número 0032 fue derogada en diciembre del año 2024 cuando se publicaron dos providencias nuevas referidas a la facturación, que fueron la providencia número 121, que se refiere
a la autorización que deben obtener los sistemas informáticos que se utilicen para facturar y para emitir documentos fiscales. Y la providencia número 102 que se refiere a la facturación en medios digitales. Por lo tanto, pues ya esta 032 no quedó derogada, aunque siguen vigentes las autorizaciones que se obtuvieron para dicha providencia. Y la providencia número 102 vino a traernos entonces la facturación en medios digitales, ampliando esa gama de sectores comerciales para que pueda ser aplicada la facturación digital ya en diferentes gamas, en diferentes actividades como distribuidores, mayoristas, asociaciones gremiales, asociaciones deportivas, recreacionales, siempre y cuando, por supuesto, se ajusten a los diferentes parámetros que me establece, en ese caso, la Providencia 102. Bien, entonces, en materia de actualización tributaria, es importante que ustedes conozcan que el 19 de diciembre del año 2024 se publicaron dos instrumentos jurídicos nuevos en materia de facturación, como fue la Providencia 121, referida a la autorización de los sistemas informáticos para ser utilizado en emisión de facturas, y la Providencia 102 que se refiere a la facturación en medios digitales, de los cuales al final de este encuentro vamos a hablar los aspectos más importantes para que ustedes lleven esas ideas, esos aspectos en materia de actualización tributaria. Por su parte, entonces, la Providencia 0071, que dijimos que es el medio general para la emisión de facturas y documentos equivalentes, que sigue estando vigente y que se publicó desde el 8 de noviembre del año 2011, nos establece que se utiliza para las facturas, notas de débito, notas de crédito, órdenes de entrega o guías de despacho. Que como toda norma, esa Providencia 0071, su artículo 3, nos indica en cuáles casos están excluidos de facturar por la Providencia 0071. Y nos indica dentro de sus casos, por ejemplo, las ventas de inmuebles, las operaciones que se realizan a través de instituciones financieras, los ingresos que se obtienen bajo relación de dependencia. También se excluye el transporte público nacional, los servicios médicos asistenciales que se prestan por entes públicos, así como los servicios educativos que igualmente se prestan por entes públicos, los entes creados para administrar tributos, las importaciones no definitivas de bienes muebles, entre otros que nos define o nos describe ese artículo 3 de la Providencia 0071, que marca cuáles son las exclusiones de la aplicación de la Providencia 0071. Aquí, de gran importancia, el artículo 6 de la Providencia 0071, en el cual me indica cuáles son los medios de facturación vigentes permitidos según la norma para entonces cumplir con este deber formal de facturar. El artículo 6 me indica que los medios de facturación están constituidos por, primero, formatos elaborados por imprentas autorizadas. Segundo, formas libres elaboradas por imprentas autorizadas. Tercero, las máquinas fiscales. Y hoy día podemos agregar la facturación por medios digitales que se dispone en la Providencia Administrativa número 102, por lo cual pues hoy día nos vamos a encontrar entonces agregando la parte de la actualización tributaria a la nueva Providencia Administrativa, los cuatro medios de emisión. Formatos. Los formatos son aquellas facturas que ya nos encontramos, que normalmente encontramos en presentación de talonarios, que comúnmente se llenan de forma manual y que ya prácticamente vienen todos los datos preimpresos desde una imprenta autorizada. Las formas libres, que son elaboradas por imprentas autorizadas y que se emiten a través de sistemas computarizados y que también tienen una importancia relevante hoy día, porque para estar facturando por forma libre también tenemos que estar ya dando cumplimiento a la Providencia 121 de la autorización de los sistemas informáticos que se utilizan para poder facturar, en este caso, por ejemplo, a través de la forma libre. Bien, las máquinas fiscales que todos conocemos, que se utilizan en el caso de muchas operaciones que van dirigidas a consumidor final de manera masiva y que cumplen con todos los requisitos y formalidades de las máquinas fiscales autorizadas. Entonces tenemos por acá
Formato elaborado por imprenta autorizada, que me indica el artículo 7 en su definición, que es un medio de emisión que debe contener desde la imprenta los requisitos mínimos establecidos en el artículo 30. Es decir, el artículo 30 me indica los requisitos que como mínimo tienen que venir plasmados en las facturas de la imprenta autorizada, que prácticamente en el formato son todos los datos que forman parte de esa operación de compra-venta. En el caso de la forma libre, me indica que debe traer desde la imprenta autorizada como mínimo los requisitos que establece el artículo 31. Y esos son el RIF del emisor de la factura, el número de control y además los datos de la imprenta autorizada que está elaborándolos. En este caso, de la forma libre, es importante destacar que la denominación o título del documento y el número del documento lo genera el mismo sistema informático para generar la facturación. Bien, y los sistemas computarizados o autorizados. Es importante destacar que en materia de facturación, la Providencia 071, en su artículo 13, me define cuáles son todos los requisitos y formalidades que debemos cumplir en la facturación por formato y por forma libre. Y en el artículo 14, los que debemos cumplir para la facturación por máquina fiscal. Haciendo un resumen de estos artículos, podemos decir, por ejemplo, en el caso del artículo 13, para la facturación por formato y por forma libre, me indican dentro de otros datos los siguientes: la identificación del emisor, su número de RIF, su domicilio fiscal, además la identificación del adquiriente. También me pide toda la descripción de la venta, envase imponible, el monto del impuesto, el total de la venta, la indicación dos veces de la alícuota del porcentaje del impuesto al valor agregado aplicable al lado de la base imponible y al lado del monto del IVA. Me pide que si la operación lleva que si la operación, la venta está sujeto a algún descuento, también lo indiquen allí en la factura. Además que si se trata de bienes exentos, por ejemplo, es decir, que sobre esos bienes no se paga impuesto a valor agregado, lleva el carácter E entre paréntesis. Bien, me pide los datos de la imprenta autorizada, el nombre de la imprenta, el número de la providencia de autorización de esa imprenta para elaborar los documentos, el número de control, y en los datos de la imprenta me pide que se indique desde qué número hasta qué número de control se elaboró. Bien, entonces, el artículo 13 y el artículo 14 me traen todos los requisitos y formalidades que debe cumplirse, que necesitamos nosotros verificar, cotejar en materia de facturación para saber si cumple en total con los requisitos y formalidades que me establece la norma. Y si se trata de una factura por máquina fiscal, lo debemos verificar, revisar a través del artículo 14, ¿bien? Que son muy similares, solamente que en el caso de la máquina fiscal, recordemos que no trae un número de control, que me trae un logotipo fiscal de máquina homologada y el número de esa máquina al final de la factura, que trae, por ejemplo, hora de emisión y que en líneas generales, pues también trae toda la descripción de la venta. Bien. En los artículos 15 y 16 de la Providencia 0071 me hace mención de los requisitos y formalidades que debe cumplirse cuando se trata de contribuyentes formales o no sujetos al impuesto al valor agregado, recordando que los contribuyentes formales son aquellos que realizan exclusivamente ventas o prestaciones de servicio exentas o exoneradas, y los no sujetos, es decir, que no cobran IVA sobre sus prestaciones de servicio. Bien, en los formatos y formas libres, además de todos los requisitos, adicionalmente debo decir la expresión contribuyente formal o contribuyente no sujeto. Bien, y también puede facturar por formato, forma libre o máquina fiscal. Cuando nosotros hacemos mención entonces de lo que debe venir desde la imprenta en el artículo 30, debe traer, en el caso de los formatos, el número de control, la denominación y número del documento, el nombre completo, razón social, domicilio fiscal y RIF del emisor. La palabra serie, si así lo requiere, cuando se corresponda, dependiendo de la dinámica de ventas de esa entidad económica, el pie de imprenta que se refiere a todos los datos de la imprenta autorizada y los campos que permitan agregar los datos de la información señalada en los artículos 13, 15 y 17 de la Providencia 0071. 13 es toda la descripción de la venta.
en el caso de formato y forma libre, 15 cuando se refiere a los contribuyentes formales y 17. Bien. En el caso de las formas libres, ¿qué debe venir desde la imprenta autorizada? Lo que nos indica el artículo 31. El número de control, el número de RIF del emisor y el pie de imprenta con todos los datos de la imprenta autorizada. En ningún caso las imprentas deberán colocar en las formas libres la denominación y el número del documento, es decir, el título, nombre del documento y el número del documento lo genera el mismo sistema informático a la hora de emisión de la factura. Y tampoco en ningún caso podrán emitirse manualmente facturas sobre formas libres. Bien. Entonces, en resumen, en las líneas generales que habíamos dicho cuáles son los requisitos de las formas, de los formatos de las formas libres, el artículo 13 nos dice contener la denominación factura, debe tener una numeración consecutiva y única, el número de control preimpreso, el total de los números de control asignados expresados de la siguiente forma, tal cual como lo establece la norma, desde el número tal hasta el número tal. El nombre y apellido, razón social, domicilio y número de RIF del emisor. La fecha de emisión constituida por 8 dígitos, 2 para el día, 2 para el mes, 4 para el año. Todas las fechas que constan en la factura, desde la emisión o la elaboración de esa factura en el pie de imprenta, tienen que venir constituidas por 8 dígitos. Bien. Además, dentro de los datos de la venta, por supuesto, el nombre RIF del adquiriente del bien, la descripción de la venta. Si es una venta que está exenta, lleva el carácter E separado por un espacio en blanco y entre paréntesis. Además, en los casos que se carguen o cobren conceptos en adición al precio o se realicen descuentos o bonificaciones, deberá indicarse en la descripción de los mismos la especificación del monto de la base imponible del impuesto al valor agregado, recordando que la base imponible es la cantidad, el monto sobre el cual nosotros vamos a aplicar la alícuota del impuesto, en este caso la alícuota del impuesto al valor agregado. Bien. La especificación del monto del impuesto al valor agregado, indicando el porcentaje del impuesto aplicable. La indicación del valor total de la venta de bienes o prestaciones de servicios. Y contener las frases en derecho a crédito fiscal cuando se trate de copia de las facturas. Bien. En los casos de operaciones cuyo impuesto haya sido al valor agregado, cuya contraprestación haya sido expresada en moneda extranjera, entonces es importante recordar que hay que hacer el equivalente en moneda nacional en cuanto que conste en la factura ambas cantidades con indicación del monto total y del tipo de cambio aplicable. ¿Cuál tipo de cambio? El tipo oficial que publica el Banco Central de Venezuela para el día de la operación. Bien. Además, la razón social, número de RIF de la imprenta autorizada y la fecha de elaboración también establecida en 8 dígitos. En el artículo 14, entre los requisitos de las máquinas fiscales, vemos que allí se agrega el número de el logotipo fiscal, la máquina homologada y el número de la máquina, la hora de emisión y dentro de los requisitos generales, pues la descripción de la venta. Bien, que están detallados en el artículo 14 de la Providencia 0071. Ahora lo que sí es importante mencionar es las condiciones que me establece la norma en su artículo 8 para que un contribuyente esté obligado a emitir factura mediante máquina fiscal. El artículo 8 me indica 3 condiciones que deben cumplirse de manera concurrente, es decir, conjunta, para que el contribuyente esté obligado al uso de la máquina fiscal. Y tenemos entonces, entre los sujetos obligados, que deban cumplir las 3 condiciones. Que obtengan ingresos brutos anuales superiores a 1.500 unidades tributarias, que realicen el mayor número de ventas dirigido al consumidor final, ¿bien? Y que además realicen dentro de sus actividades alguna de las que menciona el listado del numeral 3 de ese artículo 8, dentro de las cuales de forma general me dice ventas de alimentos, bebidas, cigarrillos, venta de productos de limpieza, venta de piezas, accesorios, lubricantes, refrigerantes de vehículos automotores, así como el servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores. Me indica también venta de materiales de construcción, ferreterías, herramientas, entre otros. La venta de artículos de perfumería, cosméticos y de tocador. La venta de relojes, las joyerías, así como su servicio técnico. La venta de juguetes para niños, adultos, mayores,
la venta de artículos de cuero, zapaterías, talabarterías, artículos similares y sus servicios de reparación, la venta de flores, plantas, semillas, los viveros, las floristerías, ¿bien? Y es importantísimo el servicio de comida y bebida para consumo dentro o fuera del establecimiento, tales como restaurantes, bares, cafés, panaderías, cantinas, las ventas de productos farmacéuticos, las ópticas, las ventas de productos nutricionales, ortopédicos, las ventas de equipo de computación, partes, accesorios y consumibles, los servicios de belleza, estética, peluquerías, spa, los servicios de lavado y pulitura de vehículos automotores, los servicios de estacionamiento de vehículos automotores, los servicios de fotocopiados, impresión, encuadernación, los servicios de alojamiento y hospedaje prestados en hoteles, moteles, posadas, los servicios de alquiler de cajas de correo o apartados postales, la venta de electrodomésticos, la venta de libros, papelería, artículos de oficina y la venta de muebles para el hogar y oficinas. Ahí está el listado en el artículo 8 de todas las actividades que conjuntamente con las dos condiciones anteriores, si el contribuyente incurre en el cumplimiento de las tres condiciones, estaría obligado al uso de la máquina fiscal. Entonces es muy importante que todos ustedes puedan ver cuáles son los medios de emisión que se encuentran vigentes. Formato, forma libres y máquinas fiscales, adicionando entonces con este tema las nuevas providencias que existen en materia de facturación, como son las providencias 121 para los sistemas informáticos y las 102 para la facturación por medios digitales. Para hacer una pequeña reseña de estas nuevas providencias en materia de facturación y de conocimiento general y profesional para todos ustedes, la Providencia 121, que se publicó el 19 de diciembre del año 2024 y que entró en vigencia a los 90 días siguientes de su publicación, es decir, el 19 de marzo del año 2025, se trata de la obligación de solicitar una autorización ante la Administración Tributaria Nacional, ante el CENIAL, por parte de todas aquellas empresas o desarrolladores que creen o ofrezcan servicios de programas informáticos, sistemas informáticos para ser utilizados en la facturación o en la emisión de otros documentos fiscales. Bien. Entonces, todos esos proveedores de sistemas informáticos debieron obtener o deben estar solicitando o deben tener ya hecha una solicitud de autorización por parte de la Administración Tributaria para poder ofrecer y que se utilicen esos sistemas de facturación. Bien, y la Providencia 102 que se refiere a la facturación por medios digitales, como bien habíamos mencionado al inicio, lo que hizo fue ampliarme la gama de actividades comerciales que pueden utilizar esta facturación por medios digitales. Nos señala específicamente en sus artículos 3, 4 y 5 los tres escenarios mediante los cuales el contribuyente podría utilizar o está obligado a facturar por medios digitales. Y es importante que entonces ustedes conozcan que los tres supuestos que deben cumplirse para estar obligado a la facturación por medio digital serían los siguientes. Primero, que el contribuyente realice ventas exclusivamente a través de portales web o medios electrónicos. Bien. Además, quienes estando obligados a la utilización de la máquina fiscal también realicen de manera simultánea ventas a través de portales web o medios electrónicos. Y luego el tercer supuesto para aquellas personas jurídicas que opten por utilizar la facturación digital, en cuyo caso también deben obtener una autorización para utilizar este medio de facturación. Bien, entonces esos serían los tres escenarios en los que un contribuyente pudiera estar obligado a o puede optar para la utilización de la facturación digital.
Por lo cual, pues en materia de normas de facturación, entonces ya debemos agregar estas nuevas dos normas a la Providencia 071, a la Providencia 141. Además, existen otras providencias en normas de facturación que dependiendo de la actividad económica que realiza el contribuyente pudieran aplicarse, como es, por ejemplo, en el caso de la Providencia Administrativa 0456 para los prestadores del servicio de combustible, ¿bien? También tenemos la Providencia 1677 que se refiere a los contribuyentes formales, que también establece desde su punto de partida de los contribuyentes formales algunos requisitos en materia de facturación, de la mano con todas estas normas que acá acabamos de describir, la 071, la 141, la Providencia 121 y la 102 en materia de facturación digital. Por lo tanto, usted, señor contador público, usted persona responsable de un área tributaria y además como garantía del cumplimiento de los deberes formales de manera correcta en lo que precisamente se refiere al deber formal de la facturación que establece el artículo 101 del Código Orgánico Tributario, debe conocer cuáles son las normas que deben cumplirse en materia de facturación, manejar las normas, tener el criterio, tener el conocimiento para que el contribuyente lo pueda aplicar de forma correcta y además conozca cuáles pudieran ser los requerimientos en materia de, por ejemplo, una verificación de deberes formales por parte de la administración tributaria. Por lo tanto, les invito a la profundización de estas providencias administrativas para que manejen y puedan compartir la información en la aplicación del deber formal de facturación. Asimismo, vamos a ver por aquí. Ah, bueno, asimismo vamos a manejar mediante este campo de la actualización tributaria, lo que se refiere a los emprendimientos, ¿bien? Que en materia de actualización tributaria es muy importante que lo conozcan, porque como todo profesional de la contaduría pública, pues debe estar al día con todas las normas, con todo lo que pueda tener aplicación en el ámbito tributario nacional. Y en el ámbito tributario nacional, por ejemplo, nos encontramos en este momento una figura que se ha constituido con un gran auge, pero que es importante que manejemos la información correcta y adecuada para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Vamos a mencionar el día de hoy el caso de los emprendedores desde el punto de vista tributario. En primer lugar, pues las bases legales que manejan la figura del emprendimiento desde la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos el Código Orgánico Tributario, la ley especial que se publicó para este fin, la Ley para el Fomento y Desarrollo de los Nuevos Emprendimientos, que está vigente desde el año 2021 y que tuvo una reforma en el año 2024. Bien, esta ley del emprendimiento, sabemos que ha tenido alguna concepción un poco errónea desde el punto de vista de las obligaciones tributarias. Y en nuestro campo profesional es muy importante manejar lo que establece el artículo 10 de la Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos, sobre todo cuando se trata de los estímulos tributarios. Bien, el artículo 10 nos describe o nos establece lo siguiente. El Ejecutivo Nacional implementará fórmulas que faciliten el pago de impuestos nacionales por parte de los nuevos emprendimientos. Asimismo, podrá exonerar total o parcialmente del pago de los impuestos directos a los emprendimientos que cumplan los requisitos establecidos en esta ley y que no superen en sus ventas anuales el equivalente a 10.000 veces el tipo de cambio de oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. En líneas generales, tenemos que resaltar lo que establece este artículo porque nos indica muy bien que el Ejecutivo Nacional podrá implementar algunos exoneraciones en materia de emprendimientos, ¿bien? Pero dice podrá implementar. Es importante conocer que para este momento, aquellos emprendedores quienes se han constituido, quienes ya se obtuvieron su certificado como emprendedor,
pues tienen que cumplir con todas las obligaciones tributarias en lo que en materia de impuestos directos e indirectos en la tributación nacional se refiere, ¿bien? Porque tendríamos que esperar que el Ejecutivo Nacional publique a través de los medios de gacetas oficiales cuáles pueden ser las posibles exoneraciones o beneficios que llegue a tener esta figura del emprendimiento. Pero por el momento es muy importante aclarar que ellos deben cumplir con todas las obligaciones tributarias, tal cual como lo establece el artículo 10 y de la mano con los dictámenes de la Gerencia General de Servicios Jurídicos de la Administración Tributaria del CENIAP, que se encarga de aclarar o solventar dudas, inquietudes al respecto y ha dictaminado que los nuevos emprendedores contribuyentes, al verificarse el hecho imponible que regula el tributo, está obligado al pago de los impuestos directos e indirectos y al cumplimiento de los deberes formales. Entonces, el emprendedor debe cumplir con los impuestos directos como cuáles, como el impuesto sobre la renta, y el impuesto indirecto como cuál, como el impuesto al valor agregado, y además los deberes formales sobre los mismos. ¿Cuáles son los deberes formales que nos establece el Código Orgánico Tributario a partir de su artículo 100, 101 y siguientes? El deber formal de facturar, cumpliendo los requisitos y formalidades por el medio autorizado, el deber formal de llevar los libros contables y especiales que le correspondan, el deber formal de presentar las declaraciones pertinentes a su actividad y dentro de los plazos que a tales efectos igualmente nos fijan las normas, como notificar a la administración tributaria cualquier cambio o situación ante sus circunstancias fiscales o tributarias. Bien, entonces la idea o concepción general que en este momento todos nosotros debemos manejar en el campo tributario es que los emprendedores deben realizar el cumplimiento de los deberes formales que están vinculados, asociados a los impuestos directos e indirectos de carácter nacional. Por supuesto, también tienen que inscribirse ante el Registro de Información Fiscal, ante el RIF, para obtener el RIF de su emprendimiento, bien, cumpliendo con los requisitos necesarios. Debemos, por último, resaltar que ellos se registran ante una página, una plataforma nacional que se llama Emprende Juntos y que desde allí inicia su registro como emprendedor a través de la emisión del certificado de Registro Nacional del Emprendimiento, que describe, que detalla el nombre del emprendedor, su número de cédula, además su dirección, la actividad económica a la que se va a dedicar y, por supuesto, el lapso de duración, que es de 3 años. En principio, cuando se publicó la Ley para el Fomento del Emprendimiento en el año 2021, nos indicaba una duración de 2 años de dichos emprendimientos. Y con la reforma del año 2024, este plazo se extendió a 3 años. Bien, entonces es muy importante que todos ustedes conozcan que en la materia de los emprendimientos, desde el punto de vista de actualización tributaria, ellos tienen el cumplimiento de los deberes formales, que no se registra como principio dentro de sus beneficios, no tienen un registro mercantil, sino se obtienen un certificado de emprendimiento a través de la página Emprende Juntos, que con ese certificado obtienen la emisión del RIF, del Registro de Información Fiscal, y posteriormente tienen el cumplimiento de todos los deberes formales que estén asociados o que se correspondan con los impuestos directos e indirectos, y que incluso también tienen el deber de inscribirse ante los demás entes parafiscales, bien, y también cumplimientos desde el punto de vista municipal, como por ejemplo el impuesto de la actividad económica, según pues las debidas ordenanzas municipales de las jurisdicciones del domicilio al cual corresponde. Entonces, en líneas generales, en este encuentro, estamos con esto tratando cuáles son los requisitos en normas de facturación actualmente. Existen diversas providencias administrativas que me indican los requisitos y formalidades, tomando en cuenta que la Providencia 071, que se publicó el 8 de noviembre del año 2011, constituye la norma general en cuanto a los requisitos y formalidades para la emisión de factura y documentos equivalentes, que tenemos la Providencia 141 en materia de imprentas autorizadas y distribuidores de máquinas fiscales, y que aunado a ello, desde este año tenemos en vigencia la Providencia Administrativa 121 referido a los sistemas
sistemas informáticos que se utilizan para el deber formal de la facturación y la Providencia Administrativa 102 referida a los medios de facturación digital. Bien. Aunado a ello, en materia de actualización tributaria, entonces hemos compartido los aspectos principales en lo que se refiere a la figura de los emprendedores y sus deberes desde el punto de vista tributario. Con esto hemos culminado el contenido de nuestra unidad curricular a través del presente encuentro. Les invito, por supuesto, a la profundización de las normas, a manejar cuáles son las bases legales, los conceptos principales que debemos tener en esta materia. Y para cualquier aporte, inquietud, información, estamos a su entera disposición a través de la mensajería de texto que dispone el IETSI en nuestra aula virtual. Invitándolos, por supuesto, al cumplimiento de la tercera actividad sumativa que ya está dispuesta en el aula virtual para su entrega oportuna y, bueno, deseándoles el mayor de los éxitos a todos. Feliz tarde para todos.